Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión le voy a mostrar un video de cómo yo guardo mis bulbos de amarilis una vez que han florecido. Bueno, estos son los bulbos de amarilis que me han florecido ya. Como ustedes pueden ver aquí, este es un bulbo que había comprado en el inicio de la Navidad y como ya ustedes pueden ver, ya me dio sus flores. Esta es una vara, o sea, un tallo que me dio. Esta es otra y esa es otra vara. Y aquí todavía está creciendo. Lo tenemos que quitar de este involucro de cera con brillantes, como ustedes pueden ver aquí. Y la voy a plantar en un vaso. Y esta es la flor de amarilis Susan. Que ya me floreció, como ustedes pueden ver, ya se marchitó su follaje y hasta ya está entrando en periodo dormiente, donde la planta duerme. Y esto es un hijuelo que me ha dado. También le voy a mostrar las amarilis que todavía tengo, que me siguen floreciendo, como ustedes pueden ver. Esta es una flor estupenda blanca de amarilis. Aquí pueden ver todas sus flores, todavía está floreciendo. Está bien chula. Y esta es la otra que se llama picoté, como ustedes pueden ver, que ya empezó a florecer. Se recuerdan que le había dicho en el video que todavía no me había florecido y que todavía faltaba. Todavía sigue saliendo otro tallo con su flor, como ustedes pueden ver aquí. O sea que me va a dar 2 varas. Este tallo tiene 6 flores, como ustedes pueden ver, si pueden apreciar. Está bien chula, esa flor es estupenda. Es una de mis favoritas de amarilis. Entonces vamos a trasplantar o plantar nuestros bulbos de amarilis que han florecido. Bueno, aquí tengo este bulbo de amarilis, como les decía anteriormente. Voy a poner la cámara encuadrarla de otra manera diferente porque aquí no se ve muy bien, no se aprecia. Bueno, para plantar nuestros bulbos de amarilis que ya han florecido, en especial el que ya les mostré, para los que han tenido o tienen un bulbo de amarilis que era revestido de cera, como era este que tengo aquí. Bueno, yo voy a usar un vaso bastante grande, como ustedes pueden ver aquí, es más o menos, este mide casi 28 centímetros. Al respecto a los otros vasos que yo planté amarilis, este lo voy a hacer más grande, para que la planta pueda estar mejor y le pueda abonar cuando yo vea que necesite los nutrientes. Como ustedes pueden ver, yo le coloqué la grava ya y este es el sustrato que le voy a agregar, un sustrato ya ustedes saben, bien abonado. Ya yo se lo enseñé en un video de cómo yo plantaba la amarilis y es el mismo sustrato. Ahora yo lo voy a plantar rápidamente y después le voy a dar algunas explicaciones. Bueno, como ustedes pueden ya apreciar, yo lo planté en este vaso que está bastante grande, o sea que un poquito más adapto, como ustedes pueden ver, miren el espacio que sobra y ya yo la planté un poquito más alta de lo que yo suelo plantarlo, o sea es un tercio, yo la planté un poquito más de un tercio para proteger más el bulbo, como este bulbo ha sufrido un poco, para que se pueda restablecer. Es el mismo procedimiento que voy a hacer con este otro. Este es la Susan, que también a un hijuelo, como ustedes pueden ver aquí. Este hijuelo yo lo voy a quitar. A veces tienen sus raíces por aquí abajo, independientemente, como ustedes pueden ver aquí. El bulbito ya tiene sus raíces. Yo voy a ver si logro quitarlo con sus raíces. Pero después, como quiera, no dará más. Tendré que quitarlo con un cuchillo. Lo pude quitar aquí. Como ustedes pueden ver, yo lo arranqué. Lo corté con un poquito la tijera. Y se cortó con un poquito de raíz. Como ustedes pueden ver aquí, pueden apreciar. Este bulbillo aquí, hay veces que crece más grande, cerca de la madre. Como ustedes pueden ver aquí. Si queremos, podemos esperar un poquito que crezca un poquito más que este. Pero si no, de todos modos, lo podemos ya plantar en otro vaso. En otra maceta, como yo he hecho aquí. Escúsenme si yo digo vaso, pero en italiano se dice vaso. Y como ustedes saben, yo vivo en Italia y a veces me salen algunas palabras en italiano. Pido excusa. Bueno, estas son las raíces que están aquí, ya están saliendo y lo vamos a plantar.
para que crezca. De este bulbillo que ustedes pueden ver aquí, no va a tardar más o menos 2 años, creo. Más depende de las condiciones de clima y también los nutrientes que nosotros le damos. Lo podemos plantar juntamente hasta en la misma maceta con la otra Amaryllis, pero yo prefiero plantarla en una maceta aparte. Bueno, el mismo procedimiento lo voy a hacer con esta otra Amaryllis. Yo las raíces no la vamos a tocar, la vamos a dejar así mismo para plantarla. Lo único que vamos a quitar es esta vegetación que ya se marchitó. ¿Okay? Vamos a cortar con la tijera, más o menos a esta altura, como ustedes pueden ver aquí. Esto es un bulbo de Amaryllis que podemos conservar también en la casa. Lo podemos conservar en un vaso con arena un poquito húmeda y la dejamos en un lugar fresco de la casa donde no reciba sol, ni tampoco humedad, ni tampoco calor. La vamos a dejar que tenga una temperatura bastante fresca, si ustedes tienen un lugar de la casa que sea fresco. Si no, también se puede meter en la nevera. Yo no lo recomiendo ponerle en la nevera porque es un bulbo tóxico, como también le decía de los bulbos de jacinto. Hay que tener mucho cuidado para ponerle en la nevera, es delicado. O sea, yo me prefiero plantarlo en el jardín, en un lugar fresco, en una maceta. Porque hay que hacer este proceso. La Amaryllis necesita por lo menos de 6 a 3 meses de descanso o hasta más. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta por sí sola va en un periodo de reposo, que ya no necesita ni nutrientes, ni agua, ni nada. Ella misma se queda así, de esta manera, puede ser estabilizada, si se puede decir, para un próximo trasplante. Esta planta yo la puedo dejar hasta que yo la quiera plantar nuevamente dentro de la casa, como ya le dije, un periodo de 6 o 3 meses, dependiendo el tiempo que ustedes la quieran tener. Pero yo prefiero hacer este proceso que hice ahorita. Yo prefiero ponerla en un macetero, un lugar del jardín donde no reciba lluvia, y dejar que ella se nutra de este sustrato que tiene bastante abono, tiene abono orgánico, y también le he hecho abono de hueso, que ustedes saben que yo lo uso mucho para la bulbosa, en especial también para la Amaryllis, porque si la vamos a abonar de vaca, quema sus raíces, y lo que le va a hacer es que le va a dar hojas, no le va a dar muchas flores. Mientras que el abono de hueso es un abono de 30 secciones, no sé, no me sale en español, o sea, que va depositando sus nutrientes de manera al paso. No necesita un tiempo. Como ustedes saben, también el abono de hueso queda en el terreno hasta por 3 años. O sea, va dejando los nutrientes al paso. Entonces, por eso que me gusta agregarlo, porque así se va abonando todavía. Miren, señores, todavía tiene cera eso, lo fresco. Bueno, así que yo la abono a la Amaryllis. Si yo le voy a echar, puedo echar también ceniza. La ceniza es muy buena en potasio, que ayuda a su floración. Eso es lo que yo les recomiendo que ustedes le echen a sus Amaryllis. También le pueden echar un abono de alga, o también pueden echarle un poquito de abono de guano. Que yo siempre hago confusión de guano y de gallinaza, pero no es gallinaza, es guano, y son muy diferentes. Ustedes saben que el guano es de aves marinas y la gallinaza son de la gallina y los gallos. Así que ustedes ven que a veces yo digo gallinaza en vez de guano, pero en este caso es guano. Guano es un poquito menos fuerte que la gallinaza, y ustedes lo pueden agregar un poquito por aquí, pero poquísimo. Yo no les recomiendo los abonos que le di anteriormente: abono orgánico, abono de hojas secas, abono de harina de hueso. Bueno, esta Amaryllis la vamos a dejar, como ya les dije, que no reciba mucho calor, en un lugar fresco del jardín, y que no reciba tanta lluvia. Así que yo guardo mis bulbos de Amaryllis una vez que han florecido. Después yo les voy a enseñar cómo yo lo tiro fuera, y cuando ya está listo este bulbo, yo lo dejo que se seque, y lo pongo, como ustedes vieron este bulbo anteriormente, que tenía su follaje seco y las raíces secas. Después yo lo saco, lo seco, y hago que ella misma lo forzo, como se dice, ¿no? Lo fuerzo a que entre en el periodo de descanso durmiente. Así hago creer a la planta que sí, que ha llegado su momento de trasplantarla, que ya lo podemos hacer con esta que tengo aquí. Pero es mejor, vuelvo y repito, abonarla un poco para que la planta no dure más. Como ustedes sabrán, las bulbosas
tienen un periodo, las Amaryllis, que no puede dar bastantes flores. No puede dar varios años de floración. Después la planta sucumbe. Es una cosa normal de todas nuestras plantas. Lo bello de esta planta es que da hijos, o sea, tendrá una nueva generación esta planta. Y también nos da semillas, como yo le había dicho en el otro video. Por eso que muchos de ustedes me dicen, ¿por qué mi Amaryllis ya no me daba flor y solamente me da hoja? Es porque ya es una Amaryllis que ya ha estado explotada, si se puede decir. O sea, ya dio lo que tenía que dar. Ya ella te va a dar hijos que tú vas a trasplantar, que son estos hijuelos que tenemos aquí, y lo vamos a sembrar y nos va a dar una nueva planta después de 2 años, como le dije anteriormente. Depende de cómo se va desarrollando. Las semillas tardan más, las semillas tardan un poquito más de 5 años en darnos nuestra floración, ya le diré más adelante. Bueno, mi gente, así es que yo guardo mis bulbos de Amaryllis, espero que me puedan entender. Espérense que cambio el encuadre, así me puedo despedir mejor. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Así es que yo guardo mis bulbos de Amaryllis una vez que han florecido. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Puse hoy este micrófono porque, como ustedes sabrán, tengo problemas con el audio. He probado varias alternativas, he comprado otros micrófonos, pero no me funcionan. Espero que esta pueda ser válida, esta opción, y me puedan escuchar mejor. En cuanto a la Amaryllis, yo espero haber dicho todo de cómo lo conservo, los bulbos de Amaryllis. Y también en el próximo video le voy a tener un video de cómo yo planto las semillas de Amaryllis. Y eso es todo por hoy. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Bye.